Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Edwin López de la compañía Linoit. Somos una empresa de consultoría y estamos el día de hoy para tener una breve charla sobre la importancia del área de procesos de negocio en las organizaciones modernas. Así que los invito a quedarse y comenzamos. En cuanto al temario, lo que vamos a ver ahorita en esta charla, en esta breve charla, es estos 5 puntos. El primero, ¿qué es una arquitectura empresarial y por qué de su importancia? El segundo, la arquitectura de procesos y los procesos de negocio. La transformación empresarial a través del rediseño integral, muy importante y lo subrayo, integral de procesos de negocio. La importancia de tener un área de procesos de negocio, que es la razón de ser de la charla. Y por último, las conclusiones y algunas recomendaciones de nuestra experiencia en este sentido. Así que bueno, sean bienvenidos y empezamos con qué es una arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial es un marco conceptual que describe la forma en que se está estructurando y opera un negocio en términos de la alineación del negocio con la tecnología. Es decir, por un lado tenemos la estrategia que se define para un periodo de tiempo y hay un modelo de negocio que se va a encargar de caminar o ordenar las prácticas y a las personas, ¿sí? Ordenarlas para que puedan seguir hacia esa estrategia que se está definiendo. Entonces, por un lado tenemos la estrategia, por otro lado tenemos el modelo de negocio y ese modelo de negocio que agrupa una serie de cosas. Esa serie de cosas, como vemos aquí en la gráfica, es la arquitectura empresarial. Y dentro de la arquitectura empresarial vamos a encontrar una arquitectura de procesos, de información, de aplicaciones y de tecnología. Estas arquitecturas obviamente existen porque así han sido definidas, pero sobre todo porque hay una organización, hay un capital humano, ¿sí? Que está interactuando con estas prácticas. Es decir, hay una cultura empresarial que está embebida en esta arquitectura y que el conjunto de ambas debería de estar, y lo digo tal vez con sarcasmo, debería de estar al servicio de la estrategia del negocio. ¿Cuáles serían los beneficios de contar con una arquitectura empresarial? Pues principalmente que garantiza que las tecnologías de información estén al servicio, ¿sí? De la estrategia y que estén a su vez de una manera sustentable, sostenible. Y por otra parte, digo, son varios los beneficios, pero esta práctica de una arquitectura empresarial genera un conocimiento y además finca las bases para lo que es la innovación. Continuamos con el por qué una arquitectura empresarial. Como vemos aquí en el slide, en este chart, tenemos 3 grandes conceptos. Como lo mencionamos anteriormente, tenemos la estrategia, tenemos la arquitectura empresarial y ahora agregamos la ejecución de prácticas. ¿Cómo es que se relacionan estos 3 conceptos? Primero, porque la estrategia es la que impulsa a la arquitectura y la arquitectura empresarial es la que traduce la estrategia definida a una ejecución de prácticas. Es decir, ejecución de prácticas, estamos hablando de los procesos de negocio, ¿sí? Que están embebidos dentro de una arquitectura empresarial, como lo platicamos en el slide anterior, ¿no? En lo que es la arquitectura de procesos. La ejecución de esas prácticas lo que va a generar es de que va a promover mejoras en la arquitectura y la arquitectura va a estar informando, va a estar retroalimentando a la estrategia sobre el resultado de esas prácticas y sobre todo el ajuste que se tenga que hacer para refinar la estrategia. Veamos ahora en lo que se refiere al trabajo colaborativo para el logro de mejores resultados. Esto es bien importante porque es a través de la ejecución o de una cultura basada en procesos de negocio en que podemos transitar de una organización mostrada al lado izquierdo de la presentación, una organización basada en silos, en donde tenemos las configuraciones muy tradicionales, no quiero decir antiguas, pero sí muy tradicionales, en donde tenemos áreas, silos de trabajo, áreas y tareas que se trabajan por áreas. Por otro lado, si lo que se busca es transitar hacia un tipo de organización que lo vemos frecuentemente en organizaciones modernas y una clara tendencia de las empresas que están migrando hacia ese tipo de ejecución de servicios, ¿sí? Servicios internos, por
por así decirlo, o procesos más bien, lo que vemos es de que se van a ejecutar procesos o se van a administrar o gestionar procesos de punta a punta o de inicio a fin, en donde estos procesos son transversales a las organizaciones. Y vamos a empezar a encontrar conceptos como este: el dueño de proceso o process owner, el proceso de inicio a fin o procesos end-to-end, en donde empezamos a notar cómo podemos trabajar o a buscar cómo podemos trabajar de una mejor manera, de una manera que sea colaborativa, que sea coordinada, pero sobre todo con corresponsabilidad en el resultado. Si bien esto se hace en una organización basada en silos, pero ¿qué es lo que sucede? Que ahí estamos viendo o empujando por los resultados de un área, por los resultados de una actividad o los resultados de una tarea. El reto aquí es transicionar a una ejecución de procesos y una corresponsabilidad del resultado del mismo. Es decir, todos los que participamos de manera transversal a la organización, ¿cómo es que contribuimos con nuestro esfuerzo al resultado de un proceso de inicio a fin, un proceso end-to-end? Y partiendo también de una definición que nos dice que todo proceso debe iniciar con un cliente y terminar con un cliente. ¿Pero qué significa esto? Podrían decir, bueno, empieza con un cliente, puede ser un cliente interno o externo, pero empieza con un cliente porque un cliente es quien nos dice a nosotros, oye, yo necesito hacer esto, yo tengo que satisfacer esta necesidad o necesito lograr este objetivo. Entonces, empieza por cubrir los requerimientos de un cliente. ¿Y cómo es que va a terminar? ¿O cómo debería terminar en un proceso end-to-end? ¿Sí? O hablando de cómo obtener mejores resultados, este proceso debería terminar con una retroalimentación de ese cliente. ¿Sí? Podrá ser bueno, podrá ser mala, negativo, lo que sea, no importa, pero debe terminar con el cliente. ¿Sí? De esa manera, tenemos un proceso transversal a la organización que inicia con la obligación o con el compromiso, más bien, con el compromiso de cubrir un requerimiento del cliente y termina con la retroalimentación del cliente. ¿Sí? Bueno, continuamos ahora con lo que viene siendo la arquitectura de procesos y los procesos de negocio. Aquí, estos son slides que han sido un poquito más conceptuales, ¿no? Más teóricos, pero es importante sentar un precedente. Estamos poniéndolo como un preámbulo de llegar a las conclusiones del por qué tener un área de procesos de negocio en una organización moderna. Entonces, para entendernos de una mejor manera, hablemos, ya platicamos de una arquitectura de procesos, ahora lo vamos a relacionar de una manera gráfica, ¿sí? Estos conceptos, ¿cómo los podemos traducir gráficamente? Aquí hay distintas metodologías. Aquí estamos mostrando una metodología que es un framework de BPA, ¿sí? Basado pues en un modelo de PDL, ¿sí? En donde nos dice que la representación de una arquitectura de procesos se puede llevar a cabo de una manera gráfica teniendo 3 carriles, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta representación gráfica de la arquitectura de procesos basándonos en 3 carriles. El primero de ellos es en la parte superior, leyéndolo de arriba abajo, vamos a tener todos aquellos procesos, ¿sí? Que pueden ser agrupados y el término agrupación es simplemente como tal, es un agrupador, y el término que comúnmente se le da a esto es de macroprocesos, pero no es más que una etiqueta, ¿sí? Un macroproceso es una forma de agrupar la naturaleza común de distintos procesos. Ahora, los clasifico en una línea, que sería la línea superior o el carril superior, y ahí voy a poner todos aquellos procesos agrupados en un macroproceso y que tienen que ver con la estrategia del negocio. En el segundo carril tendríamos los procesos que tienen que ver con la cadena de valor, es decir, aquellos procesos o macroprocesos, si los agrupamos, ¿sí? Que tengan que ver con la razón de ser de la empresa, ¿sí? O la manera en que produce y comercializa un bien o un servicio, ¿sí? O lo que tiene que ver con lo que es la generación de la oferta, la habilitación de la oferta o la venta y entrega de esa oferta. Entonces, ahí estamos hablando de la cadena de valor, que es el carril intermedio. Y el carril inferior tiene que ver con los procesos de soporte, es decir, aquellos grupos de procesos o macroprocesos
que facilitan o intervienen dando soporte o complementando a los procesos de la cadena de valor. ¿Sí? Como un ejemplo, pues bueno, pueden ser aquellos procesos relacionados a recursos humanos, o a temas legales o a tecnologías de información, en fin, depende de cada industria, pero el concepto de esta metodología es eso, basándonos en 3 carriles. ¿Qué es lo que nos permite tener una clasificación o una diagramación de esta manera? Lo que nos permite es, primero, identificar los macroprocesos y sus relaciones. Segundo, la capacidad de segmentar, ¿sí? Esos macroprocesos, segmentarlos en estas 3 grandes categorías, de acuerdo a su estrategia, a su cadena de valor y al soporte de aquellos que contribuyen a cumplir el objetivo de la cadena de valor. Nos permite también una rápida identificación de los procesos que van a ser impactados por cambios en su estrategia o ante eventualidades, lo cual esto es muy importante en términos de que si la estrategia cambia continuamente o año con año o por simplemente cambiar de acuerdo a alguna eventualidad, como lo vivimos hace algunos años con lo de la pandemia, pues bueno, la mejor manera de reaccionar ante ello es contando con una diagramación de este tipo, ¿no? Para poder ver cuáles son los procesos o macroprocesos que van a ser impactados. Y el último punto tiene que ver con que este concepto es el punto de partida para el modelado de una arquitectura empresarial, ¿sí? Entonces, si recordamos, la arquitectura empresarial tenía ahí 4 conceptos. Uno de ellos o uno de estos elementos es la arquitectura de procesos, y es a través de esta arquitectura de procesos cómo podemos nosotros encaminarnos hacia la generación de una arquitectura empresarial. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, lo podemos hacer de una manera tradicional, es decir, a través del uso de herramientas de ofimática tradicional, ¿no? Como pueden ser la suite de Office o de Microsoft Office o la suite de Google, pero también lo podemos hacer de herramientas especializadas. En este caso, por ejemplo, estamos mostrando aquí en este slide un tablero de control o un dashboard de la plataforma Adonis de BOC Group, en la cual, si se fijan, tenemos 3 grandes grupos, no están en una forma de carril, se pudiera hacer, aquí no están en una forma de carril, pero están los 3 mismos conceptos. Por un lado, tenemos aquellos procesos que tienen que ver con la estrategia o la gestión del negocio, aquellos procesos principales que tienen que ver con la cadena de valor, y por último, aquellos procesos que tienen que ver con el soporte. Es decir, tenemos, como podemos ver, es una representación un poco distinta, pero es el mismo concepto. Simplemente aquí lo estamos viendo a través de una herramienta especializada, como viene siendo Adonis, que nos permite precisamente presentar aquí estos 3 grandes rubros o estos 3 conceptos o carriles, como los veíamos en el slide anterior, pero que además de que aquí los puedes ver gráficamente, la ventaja de este tipo de herramientas es de que puedes ir haciendo tú un drill down o una navegación hacia abajo, en donde puedes ir viendo en cada una de estas cajas que estamos entendiendo que una caja de estas sería un macroproceso y adentro serían los procesos que comparten su misma naturaleza. Podrías tú ir navegando hacia cada uno de ellos hasta que llegues a un punto en donde tienes toda la documentación relacionada a eso, ¿sí? Entonces, son herramientas especializadas, ambas pueden cubrir el mismo objetivo, unas más eficientes, unas mejores que otras, pero aquí de lo que se trata es del concepto, ¿no? De entender el concepto de lo que es una arquitectura de procesos y los procesos de negocio. Ahora bien, si nos adentramos a otro concepto que quisimos agregarlo en esta charla porque nos encontramos muchas veces en nuestras interacciones con distintos clientes que el concepto de proceso de negocio, no todos tenemos el mismo concepto, ¿no? A veces es un poco más sujeto a una interpretación. Así que quisimos agregar este slide simplemente para decir lo que para nosotros creemos y que hemos estado evangelizando en este concepto a lo largo de casi 20 años que tenemos en estos temas de transformación. Y aquí lo que estamos hablando es de qué es y qué no es un proceso de negocio. Para nosotros, y lo dice aquí esta representación gráfica, es algo muy simple y muy contundente. Primero,
Toda aquella actividad que tenga entradas y salidas, ¿sí? Que van a producir algún valor a un cliente, ya sea interno o externo, pero que además tenga reglas y controles, que tenga indicadores de distintos tipos, o que tenga una herramienta tecnológica que la soporte, ¿sí? Que esté interactuando con ella o soportándolo a ella. Si estas cosas o estos conceptos se cumplen, pues entonces podemos decir que estamos hablando de un proceso de negocio. Y además de que tengan estos conceptos, de que cuente con estos conceptos, este proceso de negocio o este concepto de proceso de negocio debería responder a alguna de las siguientes preguntas, alguna o a todas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el cliente? ¿O qué preocupaciones o intereses tiene este cliente? ¿Qué acciones son necesarias para poder cubrir con las necesidades del cliente? ¿Quiénes son las personas o los roles que le ejecutan? ¿Cómo se ejecutan? ¿En qué tiempos? ¿Bajo qué reglas o qué controles existen? ¿O qué tipo de indicadores están midiendo el valor producido a la organización? Entonces, si podemos responder con estas preguntas y además vemos que tiene estas otras definiciones, entonces con toda certeza podemos estar hablando de qué es un proceso de negocio. Ahora bien, ¿y qué no es un proceso de negocio? Bueno, pues un proceso de negocio es una función, o perdón, lo que no es un proceso de negocio es una función, un proyecto, un evento único, una tarea, un diagrama de flujo, un procedimiento o una política. Entonces, muchas veces nos encontramos con estas ideas en donde a veces se piensa que el tener un procedimiento con algún diagrama y una política, pues se está hablando ya de proceso de negocio o se está hablando de la documentación de un proceso de negocio. Pudiera ser que sí, que esa documentación es rescatable, es válida y sirve, pero pues forma parte de algo más grande, ¿no? Cuando se trata de documentar procesos de negocio a través de herramientas como las que mencionábamos anteriormente, pues se trata entonces, o estamos hablando de conceptos un poquito más grandes, ¿no? Mayor información, primero, sobre el proceso que se está hablando, y segundo, identificar qué sí y qué no es un proceso de negocio. Si continuamos ahora con el siguiente slide. En este slide estamos hablando de la transformación empresarial a través de un rediseño integral del proceso de negocio. Y aquí me gustaría subrayar lo que es integral. ¿Por qué es importante hacer esa diferenciación de un rediseño integral? Bueno, aquí la definición que nos dice en este slide es que para poder nosotros trabajar en términos de procesos de negocio o rediseñando estos procesos de negocio, siempre deberíamos de estar viendo o atenderse de manera simultánea lo que tiene que ver con el factor o el capital humano y lo que tiene que ver con la tecnología que está soportando esos procesos. Es decir, tenemos que trabajar de una manera integral, ¿sí? Por eso lo dice así el título y lo subrayamos. Debemos de trabajar de una manera integral en estas tres grandes aristas. Debemos de saber qué personas o qué roles están interactuando con los procesos que voy a rediseñar para que podamos también gestionar ese cambio, ¿sí? Si es que vamos a hacer un cambio de prácticas, pero también tenemos que ver qué tipo de tecnología se está utilizando o qué tipo de tecnología va a ser requerida si es que vamos a estar rediseñando. Pero, ¿qué pasa cuando no vemos esto de una manera integral? Cuando no lo vemos de una manera integral, pues entonces nos vamos a encontrar con proyectos que son proyectos comunes, ¿no? Vamos a decirlo en ese término, proyectos comunes que simplemente corresponden a la ejecución de una tarea, de un proyecto, sí, pero es una ejecución aislada, ¿no? Para dar un ejemplo, un proyecto aislado en términos de tecnología puede ser la implementación de una unidad de storage, la implementación de un nuevo servidor, un nuevo switches de comunicación de alta velocidad, o la implementación de una herramienta satélite que haga X, Y o Z, ¿no? Una herramienta particular, un software, una app particular, ¿sí? Pero que no toca gran fondo, sino nos centramos simplemente en el cambio de esa tecnología, ¿sí? Una implementación de código de barras
que da alguna o requiere alguna capacitación, pero es algo muy puntual. En el caso del factor humano, pues a lo mejor estamos hablando de esos proyectos de capacitación, no sé, a lo mejor de jefe a líder o proyectos de capacitación que tienen que ver con valores, este tipo de cosas. Cuando vemos esos proyectos en ese tipo, pues estamos viendo proyectos que son aislados, es decir, solamente se enfocan en la parte tecnológica, solamente se enfocan en la parte de la persona, pero no se ve de una manera integral o una manera en conjunto lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que cuando hablamos en términos de transformación empresarial, siempre estemos al pendiente de estos tres grandes rubros. Y entonces podemos estar hablando de un rediseño integral de nuestros procesos. Continuamos ahora con lo que es la importancia de tener un área de procesos de negocio. Aquí es el punto, digamos, al que queremos llegar en nuestra charla, ¿no? Lo anterior fue un poquito más teórico, un poquito más de sentar el precedente en términos de conceptos para que podamos nosotros sembrar un poco de conciencia de la relevancia de esto, el por qué tener un área de procesos de negocio y qué es lo que estaríamos ganando. Bueno, el contar con un área de procesos de negocio nos ayudará a que podamos tener un área que se enfoque, ¿sí? Que esté dedicada a llevarnos, dependiendo del grado de madurez de la empresa, que esté enfocada a llevarnos de la simple ejecución de tareas a una ejecución de procesos de negocio o a una gestión por procesos de negocio, que esta gestión de procesos de negocio nos llevaría a poder formar una arquitectura de procesos. Y como lo habíamos dicho, la arquitectura de procesos es la base fundamental para después aspirar a una arquitectura empresarial. Y una vez que se tenga una arquitectura empresarial, como lo vimos en la relación de estrategia, arquitectura y ejecución de prácticas, entonces podríamos estar aspirando a una excelencia operativa. Si se fijan aquí en esta gráfica, lo que sí podemos ver es de que si nosotros queremos transitar del punto 1 al punto 5, ¿sí? Lo podemos hacer solos o lo podemos hacer con un guía. Ese guía puede ser un guía interno o un guía externo. ¿Quién mejor podría ayudarnos para esto? Pues bueno, un área que pueda entender lo que son los procesos de negocio, los pueda rediseñar y sobre todo pueda gestionar un portafolio de procesos de negocio. Entonces, como vemos aquí en la gráfica, lo más relevante es esto, ¿no? Es la gestión, ¿sí? De los procesos de negocio en su forma independiente, la creación de una arquitectura, la generación de un portafolio, la generación de una metodología que nos permita representar la arquitectura empresarial y contar con la arquitectura empresarial al servicio de la estrategia que defina el negocio. Y como conclusión de este slide, también podemos ver que para poder hablar de transformación empresarial, tenemos que hablar que la transformación empresarial no es el fin, sino es un camino. La transformación empresarial es un camino que difícilmente se abandonará. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar trabajando en ciclos, ¿no? Trabajando en ciclos como lo estamos viendo aquí en este chart, ¿no? Podemos estar trabajando siempre con procesos, mejorándolos, rediseñándolos, siempre en busca de la excelencia operativa, pero luego regresas por los distintos cambios o evolución del negocio, regresas otra vez a revisar tareas, a ejecutar procesos, a rediseñarlos y el ciclo vuelve a empezar, ¿sí? Bien. En el siguiente slide estamos llegando ya al término de nuestra presentación, que viene siendo las conclusiones. En las conclusiones vamos a ir de lo más general a lo más particular. Y empezando por lo más general, estamos hablando de una arquitectura empresarial. La importancia de la arquitectura empresarial es de que nos permite la traducción de una estrategia hacia la ejecución de las prácticas, ¿sí? El contar con una estrategia de cómo ejecutar esos cambios de estrategia en las prácticas, recuerden que eso es lo que nos los da la arquitectura empresarial, como lo vimos en los primeros slides. Otra conclusión es el contar con una arquitectura de procesos, la cual, como lo mencionamos también, representa la primera capa dentro de una arquitectura empresarial.
Y esto nos da una interpretación común de los procesos que constituyen a un negocio y de cómo estos generan el valor hacia el negocio. Otra conclusión es en términos de la arquitectura de procesos, la cual facilitará la creación de un portafolio de procesos y que ayudará a encaminar a la organización hacia un cambio cultural. Y ese cambio cultural es muy importante porque nos estaremos movilizando de una cultura, la que se tenga, pero de la cultura actual hacia una cultura basada en gestión por procesos. Siguiendo con las conclusiones, tendríamos de la gestión por procesos. Aquí, en la gestión por procesos, es muy importante porque es precisamente esta práctica la que nos ayudará a tender puentes entre las distintas áreas de la empresa para colaborar y, sobre todo, de una manera integral en el diseño o rediseño, ¿sí?, la salvaguarda y en el control de versiones que podamos hacer sobre los procesos que estamos rediseñando. Y aquí entra un tema importante que es las herramientas. Y digo que es importante porque nosotros como especialistas y con los años que tenemos, le hemos dedicado un buen tiempo o le dedicamos un buen tiempo a buscar las herramientas correctas, ¿no? Si bien una herramienta como las herramientas de ofimática o de oficina tradicionales nos pueden funcionar, definitivamente que pueden representar de una manera gráfica y textual lo que queremos documentar de un proceso de negocio o de una arquitectura, pero también hay herramientas que son especializadas. Y es ahí donde me gustaría recomendarles y hablarles de nuestro caso, que como clientes también, clientes y representantes de BOC Group, nosotros, después de dedicarle este tiempo, un tiempo de encontrar la herramienta adecuada, pues concluimos con que las herramientas de BOC Group son las que a nosotros más nos ayudaron en términos de cómo poder desarrollar una documentación integral o hacer una taxonomía de los procesos de negocio en donde podamos documentarlos todos de una manera integral y podamos tener lo que mencionábamos en el punto anterior, el control de las versiones, de los diseños, de los rediseños, de la arquitectura, de todo lo que conlleva documentar un proceso de negocio y de una manera simple, ordenada y sobre todo que sea repetible, ¿sí? Que cada proceso que documentemos, todos vayan en los mismos términos documentados. Y eso lo podemos hacer a través de las herramientas o de la plataforma de transformación que ofrece BOC Group, como los productos Adonis para el tema de procesos, ADO IT para el tema de la arquitectura y ADO GRC para lo que es gestión y control del riesgo. Por último, podemos concluir, nuestra última conclusión es de que para poder aspirar a una transformación basada en procesos de negocio, necesitamos un equipo que tenga las distinciones o las habilidades adecuadas para que pueda, primero, entender todos estos conceptos, segundo, que pueda implementar y gestionar y rediseñar y comprometerse en esos rediseños de procesos de inicio a fin, procesos completos, transversales, que ayuden a tender los puentes con las diversas áreas, que ayuden a movilizarnos de silos a ejecución de procesos end-to-end o procesos de inicio a fin. Y las personas que normalmente, y lo decimos nosotros, no es una profesión en especial, sino simplemente las personas que tengan este tipo de habilidades son las personas indicadas para llevar un área de procesos de negocio. Y el área de procesos de negocio nos ayudará a evolucionar, a transformar nuestras organizaciones. Recuerden ustedes, desde la simple ejecución de tareas, caminando hacia la transformación empresarial basada en procesos y con ello una excelencia operativa. Mi nombre es Edwin López, de la compañía Linoy. Les quiero dar las gracias por acompañarnos en estos minutos, en esta presentación. Y pues bueno, sean ustedes bienvenidos a esta o futuras intervenciones que podamos nosotros tener. Y pues muchísimas gracias a todos. Un saludo.